No soy yo quien busca a Dios, sino Dios quien me busca a mí. Es la frase de nuestra súper invitada, de nuestra invitada de lujo de esta noche. Quédate con nosotras que estamos explorando el trending. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hoy martes 8 de la noche, noche de explorando el trending de Be The Change. Y hoy no estoy sola, hoy tengo una compañía muy especial para hablar de un tema muy especial. Tengo aquí, bueno, no aquí, en esta pantalla, pero sí en la otra pantalla, a mi hermana de mi comunidad, las hijas de la Visitación de María, a la hermana Miriam, que también es parte de este gran proyecto de evangelización, de acercarnos más a nuestra fe, de conocer nuestra fe y a nuestro Señor. Hermana Miriam, bienvenida a Explorando el Gracias, Trending. gracias, hasta que se me hizo. No quiere decir que ando ahí en todos los lugares para ser popular, pero pues como ya saben, nuestros proyectos, nuestros 3 podcasts, faltó traer aquí a la hermana Angélica, Ay, de para que veras, todos ¿no? los 3 podcasts, pero en esta ocasión contenta de que me hayan invitado a explorar el trending, porque hay muchas cosas en tendencia. Y como les acaba de decir la hermana Jai, pues hoy es un tema realmente pues que nos ha dejado expectantes, ¿verdad? Nos ha dejado así porque pues ya se darán cuenta, lo vamos a ir contando, ¿sí? No coman ansias, vamos a avanzar. Sí, y la invitada especial de esta noche es una invitada desde el cielo. Es una invitada que está en el cielo y que realmente este fin de semana ha sido una gran bendición para nuestra iglesia y un gran testimonio para todos los jóvenes. Y bueno, sin más preámbulo, hoy es 26, hoy es 26, ya estoy. 26 de octubre de 2021 y este domingo 24 de octubre fue beatificada Sandra Sabatini. Sí, Sandra Sabatini, una joven que murió a los 22 años. Nació en el 61, sí, desde muy chica tuvo pues mucha oportunidad de ir creciendo en un ambiente cristiano, de vida cristiana. Nació en Italia y a los 12 años aproximadamente conoce al padre Oreste, que es el fundador de la comunidad Papa Juan 23, no, Papa Juan 23. Entonces, que ya en el transcurso de esta grabación, de este podcast, vamos a ir hablando más de ustedes. Pero, y es justamente en esa comunidad donde conoce a su novio, que también tiene que ver mucho en la historia de Sandra, y con quien se propuso vivir un noviazgo santo, un noviazgo en santidad. Y en el 84 fue atropellada, en abril del 84 fue atropellada de un momento a otro por un automóvil y después de estar 3 días en coma, muere en el 2 de mayo del 84 de ese mismo año. Y ha sorprendido mucho pues a toda nuestra iglesia, a todo el mundo, porque pues después de Carlo Acuti nuevamente se hace presente en la iglesia el tema de la santidad y en la juventud. Y sobre todo su testimonio de vida nos dice mucho, ¿no? Y el milagro que también la llevó a la beatificación. Así es, hermana, pero también el título con el que nos sorprende la beatificación o la noticia de beatificación es sobre la novia, la primera novia beatificada, Sí, es ¿verdad? O sea, eso es lo que llama así la atención, lo impactante de la noticia. Dejen tú lo beatificada. Novia, la novia. Entonces tú te quedas así como que novia, sí, novia. Como ya lo comentó la hermana Jai, ¿no? O sea, tiene algo especial, precisamente, ¿no?
lo que acababa de mencionar sobre su noviazgo en santidad. Y ya como nos empezamos a meter en materia de cuál fue este milagro, ¿verdad? Porque, bueno, qué tan espectacular sería como pues en otros episodios o en otros podcasts hemos escuchado hablar sobre la castidad, vivir en castidad, la plenitud de la castidad y otros temas, pero lo bueno, suena así como que lo bueno, lo de esta chica Sandra, si no nada más queda ahí en su noviazgo de santidad, sino toda la vida que también vamos a ir platicando. Y mencionábamos, este milagro a la beatificación también es sorprendente, ¿no? Sí. Tiene lugar el 19 de julio del 2007, sí, con este señor Stefano Vitali, ¿sí? Sí. Que pues a los 41 años de edad fue cuando le detectaron pues metástasis en todo su cuerpo, sí, estaba invadido, los doctores pues dicen no hay cura, ¿verdad? O sea, sí, tendrá acaso algunos meses de vida, pero ya era una condición muy grave. Sí, inclusive los doctores decían que era pues en la condición, como dices, hermana, se encontraba ya prácticamente muy avanzado y era incurable. Y le daban, como dices, a mí también me sorprendía al ver la noticia, leer un poco de Sandra, o sea, le daban mínimamente entre 6 meses y 1 año de vida. Y esto, como tú lo decías, ¿no? Fue en el 2007, cuando este hombre tenía 41 años de edad. Sí, y bueno, él dice, ¿no? Porque hay un libro que él escribe sobre que, pues, vive por un milagro y por intercesión de Sandra Sabatini. Entonces, es lo que llama la atención, ¿no? Empieza la investigación de cómo ha sido, pues, este testimonio, porque, pues, él, pues, su sanación, como, pues, médicamente y tras la investigación tienen que ser pues milagros que la ciencia también compruebe que pues realmente no tuvo nada que ver la medicina y más cosas, ¿no, hermana? Entonces... Sí, y otra cosa que él también aclara y comparte, que su sanación no solo fue física, sino fue espiritual. Y eso dice mucho de ella, ¿no? Porque dice que al pedirle intercesión a Sandra, dice, habla de que le trajo paz a su vida. El hecho de rezarle a esta joven, de pedirle su intercesión, dice, comenzó a mejorar día a día, como sucede en los milagros, ¿no? Como sucede en los milagros, porque ni las pastillas, ¿no? Y a veces las pastillas pues tiene todo un proceso, en cambio, dice, su mejoría era increíble y el cáncer se iba desapareciendo, inclusive creo que hasta su propio doctor le decía que pues era para él muy increíble que los valores, los resultados dieran negativo. Ahí tienen, o sea, lo primero para este procedimiento es que realmente la ciencia no puede comprobar, ¿verdad? O sea, no encuentra ese antídoto o esa parte de la curación. Simplemente lo dejan, o sea, a ver, estaba invadido de cáncer, la metástasis es esto, ¿no? En su cuerpo vemos un progreso, ¿sí? Y erradicado completamente, ¿no? Y también, como suele suceder, o sea, si vemos otros casos de los milagros que han ocurrido con otros santos, pues también las mismas personas que dan testimonio de ello dicen, ¿no? Ese cambio que mencionó la hermana ahora, no solamente el físico en su cuerpo, sino lo espiritual, porque este señor dice que también le mostró ese camino para seguir y alcanzar la serenidad en su vocación. Pues este señor de 41 años, ¿no? Entonces, sí, pues vamos adelante porque lo que nos dice Papa Francisco cuando toma el proceso ya realmente a la beatificación y se da esta beatificación que la hermana comentó el 24 de octubre, recién, sí, ya saben, la semana pasada, pues sí. Entonces, pues vemos que es lo que dice Papa Francisco, ¿no? Pues la historia de la evangelización comienza en esa búsqueda del Señor, ¿no? Y vamos a ir viendo cómo, hermana,
el secreto de Sandra era ¿no? Tenía una profunda amistad con el Señor, así como lo oyen, profunda amistad con el Señor. Vamos a ver que pues, son de las santas que desde muy chiquitas tenemos otros ejemplos de santidad que empiezan desde niños, ¿no? Con esa relación con Jesús, con María, y tienen su vida, como lo mencionó también en el principio de este podcast, la hermana, que pues tuvo la oportunidad de vivir cristianamente, ¿no? Su infancia y pues, ¿qué más podemos comentar sobre lo que nos dice el Papa Francisco? A mí me llamaba la atención un poco lo que decías, ¿no? Que ese es el secreto. Y ese es el secreto de la vida cristiana, ¿no? Esa relación íntima con el Señor, ese diálogo de amistad, como dice Santa Teresa de Jesús, ¿no? Es estar ratos largos con aquel que te ama, con aquel que sabes que te ama. Entonces, y el Papa ahí mencionaba, ¿no? Es esa búsqueda apasionada del Señor que ella tenía, que Sandra tenía, que vivía, y eso realmente también los invitamos a todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Todo eso está plasmado en el diario de Sandra. Creo que ya tiene varias publicaciones. Comenzó, creo que de los 10 años, a escribir como toda niña, ¿no? Frases de niñas, pero ya a partir de los 13, 14 años, sus frases, su diario ya era más profundo, ya revelaba pues esa relación íntima con el Señor. Y a los 16 años, y creo que el podcast, en este podcast vamos a compartirles frases que realmente impactan. A los 16 años escribió, por ejemplo, aquí se los voy a leer literalmente. Señor, me diste un gran regalo, el de tener ganas de dar mi vida a los más pobres. Te doy gracias por esto, porque aunque todavía no lo he explotado, has depositado en mí este gran regalo. Espero poder hacerlo fructificar y espero poder entender cómo. 16 años. 16 años. Algunos nos puede dar envidia, ¿sí? Porque pues joven, o sea, 16 años, otros santos, como ya vamos conociendo de vidas de santos, pues más chiquitillos, ¿no? Pero en Sandra lo sorprendente es esto, ¿no? O sea, ya tiene el sentido de su vida, ha tomado el sentido de su vida en darse a los demás, porque es así como otros sacerdotes, o lo hemos escuchado también de nuestros sacerdotes, cuando hablan de que ese don que recibo, o sea, ese don de mi vida, es el don para los demás, ¿no? O sea, de tantas formas podemos ser don para los demás. Ella en esta frase pues elige también a los pobres, ¿no? Y es así como se configura con Cristo, porque es impresionante cómo sigue la narración de su diario, donde también vemos, o sea, que ella elige a los pobres por elegir a Dios, ¿no? Así es. Entonces le dice sí al Señor, le dice, como tantos jóvenes, pues también esa sed de justicia, ¿sí? Esa sed de que se haga todo con justicia, en verdad, de pues vernos, o sea, si yo tengo y él es el más pobre, o sea, no puede haber pobres, o sea, ¿cómo decirlo? No quisiera que hubiera pobreza, ¿verdad? Ella en su vida era eso, o sea, ver por los pobres. Y en eso de ver por los pobres era elegir al mismo Dios, ¿no? O sea, dice en otra frase, así que ahora se trata de una sola cosa, elegir, diré sí, elijo a los más pobres y así servirte es como antes, ¿no? Elegirte a ti. O sea, se dirige al Señor. O sea, te elijo a ti porque sé que estás en los demás, ¿verdad? Sé porque estás especialmente con los pobres. Y sí, y cuando lo dice, también ella hace referencia, dice, pero de nada sirve si todo es como antes. O sea, eso de decirte sí a ti, Señor, de nada sirve si todo es como antes. No, ahora digo, te elijo a ti. Qué importante es lo que tú dices, hermana Miriam, porque si no lo hacemos con esa conciencia,
si no caminamos y nuestra vida así de sencilla, simple, diaria, en nuestro diario vivir, si en cada cosa que hacemos no elegimos a Dios que va adelante, no elegimos al Señor para que vaya adelante, para tener esa conciencia de que todo lo que hago lo hago por Él, pues, ¿de qué nos sirve, no? ¿De qué nos sirve? Se me viene ahora a la mente una frase de San Pablo, ¿no? Nada tengo, ¿no? Cuando habla del el himno del amor. ¿De qué me sirve? Puedo hacer mil cosas, puedo dar todo, vender todo, regalarlo todo a los pobres, pero si no tengo amor, ¿de qué me sirve? Puedo tirar mi cuerpo a las llamas, pero si no tengo amor, ¿de qué me aprovecha? Todo, todo. Puedo hacer milagros, porque él mismo dice ahí en Corintios, ¿no? O sea, si muevo esta montaña al otro, o sea, al otro lado, ¿de qué me sirve? Si no tengo amor, si no lo hago por amor, si ese no es mi fin último y mi fin primero. Así es. Y más, o sea, como les decíamos, ¿no? Tomó el sentido de su vida y al extremo de decir, pues esta no es mi vida, no es mía, o sea, no me pertenece a mí, ¿sí? Es para dar, una vez más, para darme a los demás, ¿sí? Siempre, o sea, se daba cuenta ella, pues, de que lo que ha recibido era para darlo a los demás, ¿no? Con esa caridad que también menciona la hermana Jai, ¿no? O sea, de darse al otro, que es lo que la hacía plena, ¿no? Para en el momento que sea, ella lo hacía, o sea, no lo pensaba o no decía, ay, bueno, ahora haré esto, ¿no? Simplemente el ir viviendo su día a día era ese donarse continuamente al otro. Sí, y con respecto a eso, hermana Miriam, escribe algo en su diario también, que es su testimonio espiritual. Y eso justamente lo escribe 2 días antes del accidente. Eso que tú decías, que esta vida no es mía, no es que lo escribe después del accidente, no, 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 lo escribió en su diario, dice, en las webs que hemos estado visitando de Sandra y en su biografía lo dice, en la última página de su diario, 2 días antes del accidente, dice en su testimonio espiritual, escribió lo siguiente. Y es con lo que tú dices, hermana Miriam, dice, es con respecto a lo que tú dices, esta vida no es mía, se las leo para que no se me pase nada. Así es. Esta vida que va evolucionando por un respiro que no es mío, transcurre en una serena jornada que no es mía. No hay nada en este mundo que sea tuyo. Y ella misma se dice, ¿no? Sandra, date cuenta, todo es un regalo en el que el donador puede intervenir cuando y como quiera. Ups. Cuida el regalo que se te ha dado, haciéndolo más hermoso y pleno para cuando sea la hora. Qué fuerte, hermana. O sea, se me viene a la mente en ese instante la hermana Claire, porque en su testimonio, las hermanas, la gente que vivió a su alrededor en los últimos días antes que ocurriera este terremoto y donde ella fallece, decían, es como si estuviera, sus comentarios eran como, hablaba de la muerte como si nada y como si su corazón estuviese preparado para eso. Y ahora se me venía a la mente porque, pues, ella murió de un accidente automovilístico de un momento a otro y, y esto que dice es, Se está entregando. claro, y habla mucho de un corazón listo, preparado para cuando tú quieras, Señor, ¿no? Uh-huh. Y qué impresionante porque pues también el novio dice, ¿no? Guido, así se llama este señor, que pues él da testimonio de esa fe, ¿no? De esa búsqueda y de dar más, ¿no? De esa caridad que ella tenía, dice él con sus palabras, ¿no? Que ella siempre lo involucraba para dar juntos, o sea,
eso en una relación de noviazgo, de hacerte parte conmigo, ¿no? O sea, yo doy a los pobres, pero tú estás conmigo, ¿no? Tú eres parte de mí para dar a los demás. Y también dice él que ella siempre estuvo en esa búsqueda, ¿no? De hacer la voluntad del Señor. Entonces, contagiar a Guido de esto, ¿no? Que pues realmente, pues no es ella simplemente, o sea, no es el ego, bueno, un egoísmo personal, de que, bueno, pues cada quien por su camino, cada quien por su lado va a llegar a la santidad, ¿no? No, Así es. Juntos, ¿verdad? O sea, Sí. que darte cuenta, o sea, como hijos de Dios, hacia Él vamos, de Él somos, y hacemos su voluntad, ¿no? Entonces, eso también da alegría, saber que, pues, buscamos esa santidad personal y de la persona o de las personas que están con nosotros, ¿no? Y algo que también él agrega a todo eso es que, dice, le impresionaba su forma, su modo tan alegre, tan profundo de mirar la vida y su confianza en el Señor, ¿no? Y dice que siempre, algo que también la caracterizaba, y él lo menciona en los testimonios que ha estado dando durante todo este tiempo, es que buscaba siempre hacer la voluntad del Señor. Es algo que la caracterizaba. Y obviamente, pues todo esto, hermana, se centra y es la añadidura de una vida espiritual, de una vida de oración, ¿sí? Y como lo decíamos hace un momento, al inicio, pues ella desde muy pequeña, pues creció en un ambiente cristiano. Pero hay un dato muy, muy bello de la abuela de ella, que dice que desde pequeña siempre llevaba consigo un rosario. Y que la abuela la encontraba a Sandra, ya cuando era chiquitita, dormida en la cama con el rosario en la mano. Y que se levantaba temprano para ir a rezar el rosario ante el Santísimo, antes que llegara todo el mundo a la iglesia, a la misa, ¿no? O sea, y ella estaba ahí, siendo pequeña, siendo una niña todavía. Y pues esa sabiduría que se va haciendo parte de una persona que tiene su vida de oración, ¿no? Porque, bueno, así como hemos escuchado también desde la misma escritura, ¿no? Que conforme vas unido a la vid, ¿sí? Te vas llenando de esa vitalidad, de esa savia que corre por ti, y lo podemos explicar así, ¿no? O sea, esa íntima relación con el Señor, pues le hacía a ella, porque pues si bien ya lo hemos comentado, desde los 10, 11 años ella empezó a escribir en su diario, todo, pero también algo impactante es de que pues ella escribía pues eso cotidiano que ella vivía, esas reflexiones íntimas, se podrían decir, esos coloquios, ¿no? Esas reflexiones profundas que reflejaban precisamente su comunión con el Señor, su estar cerca de Él. Y en una escribe, también se los voy a leer directamente porque para no inventarnos cosas y luego que vaya a ser el Papa nos escriba, hermanitas, por favor, ¿verdad? Escribió, dice, una vida vivida sin Dios es solo una forma de pasar el tiempo, ya sea aburrido o divertido, con el cual jugar mientras se espera la muerte. O sea, a los 14 años, ¿no? Donde todos nos gusta salir a jugar a la calle con los amigos, donde pues... Estás pensando en fiestas. Ajá, realmente eso, ¿no? O sea, a los 14, 15 años tú dices, ya, ¿no? Yo lo que quiero es disfrutar o vivir siempre esa diversión, ¿no? Pero ella dice, o sea, si no está Dios en tu vida, pues simplemente esperas la muerte, ¿no? O sea lo que sea el momento que estés viviendo, divertido o aburrido, pero si no está Dios en tu vida, pues ni modo, o sea, nada más es esperar literal la muerte. Sí, qué bárbaro, ¿no? O sea, si te pones a pensar hoy en día, a veces
Cuando uno tiene pues 15, 14, 20 años, dice, no, pues hasta que me muera, ¿no? Hasta que me muera. Pero uno no tiene la vida contada. Uno no sabe cuándo se va a morir. Sandra se murió a los 22 años. Pero la conciencia de ella de decir, ¿no? Una vida vivida sin Dios, o sea, es una forma de morir, de esperar, de jugar y esperar la muerte. No tiene sentido, no tiene fin, no tiene nada. ¿En qué no se aprovecha, no? Y hoy en día, pues, hay muchos jóvenes que están buscando a Dios y no saben cómo, y no saben dónde. Y ahí también es eso, ¿no? Es una invitación a si nos estás viendo, nos estás escuchando, tú tienes una sed de Dios en tu corazón y no lo dejes pasar. Busca a la iglesia, busca a tu párroco, busca un grupo de jóvenes, busca porque estás buscando a Dios y a veces uno lo encuentra, o mejor dicho, lo busca en lugares que pues no son los correctos y con personas equivocadas. Entonces, es una invitación que te hace Sandra a través de esta frase que es tan bella. Y a los 14 años, vamos a retroceder un poquito, a los 14 años, creo que entre 13 y 14 años, tuvo un encuentro. Participó de un encuentro en la comunidad Papa Juan XXIII y ahí sirvió a personas con discapacidad severa. Y en una de las notas de prensa o en tantas webs que estuvimos checando, mencionan este hecho como que el campamento que cambió mi vida. Porque regresó a su casa con ideas mucho más claras, más profundas, de justamente ver a Cristo en esos hermanos indefensos. Tanto así que de ese retiro a su madre le dijo, o sea, nunca abandonaré a esas personas. Se dedicó a servir constantemente o seguir en ese servicio, ¿no? De las personas discapacitadas. Y eso también denota mucho de ella, ¿no? De esa, nuevamente, ¿no? De esa relación íntima, de ese diálogo profundo e intenso de oración con el Señor. Y con respecto a eso, en su diario dice, ¿no? Si no hago, con respecto a la oración, que es muy importante, a mí también me impactó, dice, si no hago una hora de oración al día, ni siquiera recuerdo ser cristiana. Imagínense, o sea, si no hago una oración, no estamos hablando de un sacerdote, no estamos hablando de un religioso, de una consagrada, estamos hablando de una laica, de una joven de 14 años que sirve a su iglesia, sirve a una comunidad y tiene vida de oración. Así es, muy importante porque es como les decía ahora, se mantenía conectada a la vid. ¿Y cuál es esta conexión? ¿No? Sí. El conducto por donde va a pasar todo lo bueno a nuestro cuerpo. ¿Cómo nos nutrimos? Si pensamos así, ¿cómo nos nutrimos tan solo nosotros, no? Comiendo, bueno, lo escuchamos en comerciales, frutas y verduras, ¿verdad? Frutas y verduras, pero de ahí, o sea, es un alimento, ¿sí? Es alimento que pasa a nuestro cuerpo, pero ese alimento espiritual se encuentra especialmente en la oración, en ese diálogo. Yo creo que no podríamos cansarnos y es para otro tema también, esto de la oración, ¿no? Pero lo impresionante es esto, o sea, darnos cuenta o caer en la conciencia de que es lo único que sostiene nuestra alma, nuestro espíritu, ¿no? Que hacia Él nos dirige y también en esa búsqueda del Señor, que hace un rato también lo mencionaba la hermana Har, ¿no? Ella también dentro del encuentro con Dios dice que no soy yo quien busca a Dios, sino es Dios quien me busca a mí, ¿no? Y esto es para cada uno de nosotros, hermanos, porque si hacemos cuentas, aquí la hermana y yo, pues en otro pasaje nos dice, ¿no? Yo no son ustedes los que me eligieron,
soy yo quien los elige a ustedes, ¿no? Y así como todos somos hijos de Él, pues Él está en búsqueda incansable de nosotros, ¿sí? Está esperando también en otra cita bíblica, ¿no? Estoy a la puerta y llamo, estoy esperando a que me abras tu corazón, pero Él está ahí, ¿no? Y pues en esto no hace falta que vayamos más al fondo, simplemente son palabras profundas, que, bueno, impresionante desde muy chiquita, ¿no? Tener todo esto para reflexionar, pues es maravilloso, ¿no? Que nos lo está regalando también a nosotros, porque pues es eso, regalo a la iglesia, ¿no? De conocer que hay una beata en este proceso, que a lo mejor nos podemos identificar jóvenes y grandes con su vida, ¿no? Pero ¿qué queda en nosotros con ese mensaje? Y algo que también Sandra tenía en su corazón es esa gratitud, que eso viene de poder ver, de poder admirar, sí, la grandeza de Dios, la bondad de Dios, la generosidad de Dios. Y una de las cosas y una de las frases que ella decía es justamente, ¿no? Gracias, Señor, porque he recibido cosas hermosas de la vida hasta ahora. Lo tengo todo, dice, lo tengo todo, pero no me quiero inventar, así que lo voy a leer. Lo tengo todo, pero sobre todo te agradezco porque te revelaste a mí, porque te conocí. Y Dale, hermana. es conocerlo a Él, pues Ujú, en esos hermanos, ¿no? En esos pobres, en estas personas discapacitadas, también pues fue voluntaria para una comunidad de adictos, ¿no? O sea, de estos como ujú, anexos que podemos decir ahora comúnmente, ¿no? En las terapias que les dan a los drogadictos. Entonces, ella, ujú. al estar viviendo para los demás, es donde encuentra al Señor, ¿no? Así Por eso ella es, dice eso, te conozco a ti, porque estás así en los es. demás, ¿no? Ujú. Sí, y la verdad es que, pues sí, ella estuvo sirviendo como voluntaria, ya que lo comentaste, en una comunidad para drogadictos. Sí, en una comunidad terapéutica para drogadictos alrededor del 82. Sí, inclusive vivió un tiempo en una caja de acogida donde trabajó ahí como voluntaria. Y ahí es donde pues se menciona lo que tú nos decías hace un momento, ¿no? Sí, Esa sed de sí. justicia. Si realmente amo, dice. Y ella también decía, ¿no? O sea, si realmente amo, ¿cómo puedo soportar que un tercio de humanidad muera de hambre mientras mantengo mi seguridad y mi estabilidad económica? Y no les quiero otra vez, lo voy a leer literal. ¿Qué es lo Adelante, que, cómo porque termina esa frase? Seré una buena cristiana, pero no una santa, dice. Imagínense. Y después dice, hoy hay una inflación de buenos cristianos, mientras el mundo necesita santos. No se conformaba con hacer cosas buenas, no, sino ir más allá. O sea, no se trata solo de ser buenos, porque hasta la misma palabra, hermana, no me negarás, dice hasta los propios padres que son malos, dan cosas buenas a sus hijos, cuánto más da el Padre. sí, que ¿No? está en los cielos. Y cuanto más uno que es cristiano, uno que es persona de fe, uno que tiene conciencia de Dios, que es bautizado. Entonces, y Sandra en ese sentido lo tenía claro. Y bueno, es que luego nos puede dar a veces esa tristeza, ¿no? De cuando tú ayudas al otro y ves que el otro no lo aprovecha. O sea, eso sí, puede ser triste, ¿sí? Pero está en ti, está en tu corazón esa Ujú, generosidad, esa calidad, ¿sí? Es una calidad que va más allá, como lo mencionaba la hermana, porque el cardenal Marcelo Semerano, él Semeraro. Semeraro, él dio en la homilía del día de la beatificación de Ujú, Sandra, decía, ¿no? Esta frase, amar es soportar el sufrimiento de los demás, así es. ¿sí?
y rescataba y resaltaba ese deseo de Sandra de servir a los demás, de servir a los pobres, a los necesitados, pues como fueron los drogadictos, como fueron las personas que tenían una discapacidad. Pero dice, ¿no?, que esta nueva beata no era nada más pura caridad, sino ese fruto, como dice la hermana también, ese fruto del amor que reflejaba de Dios, ¿no? Ese amor ilimitado de Dios en ella se veía reflejado. Entonces, ¿qué es? Pues nada más es salir de ti, ¿no? Es amar, así como decíamos, ¿no? Amar, pero sin orillas, o sea, es, no sé, algo misterioso, ¿no? El no tener esa frontera o ese límite de amar. ¿Sí? Así es. Sí, como el mismo Cristo, ¿no? Que no tuvo ninguna diferencia de amar a la prostituta, al ladrón, al cobrador de impuestos, al sacerdote, no le importaba, él amaba a todos sin distinción, porque todos somos criaturas de Dios. Y te acuerdas que hace un momento, hermano, estábamos platicando de esa frase que no dejaré a estos hermanos. Pues aquí está, ya me acordaba el hecho, ¿no? Y se lo contó a su mamá, y justamente fue después de la experiencia de este servicio a los discapacitados en esta comunidad de Juan 23. Y lo que sí se los voy a leer, porque en varias webs hay distintas frases, pero esta es la que más me impacta, porque estaban, dice, súper cansados. Imagínense, es la primera vez, es la primera experiencia de un retiro, de un encuentro espiritual, y después están en este servicio a los discapacitados, y ella comenta, dice que a su mamá le comentaba, es tan cansada, tan cansada, dice, nos hemos roto los huesos, dice, pero son personas a las que nunca abandonaré. Entonces, y como cuando una hermana se va de misiones, o aquí mismo, en algún servicio, en la parroquia, o aquí en la comunidad también, ¿no? O sea, estás cansada, estás fundida, pero hay una fortaleza interior, y ese es Dios. Y esa satisfacción, ¿no? De que, pues, bueno, no me he cansado de decir ese sentido, no nada más de la vida de Sandra, de nuestras vidas, ¿no? El ser don para los demás, porque pues yo podré estar molida, bueno, esto a lo mejor también las personas que son madres y padres de familia, que dicen, o sea, me he dado todo por mis hijos, ¿no? Y si lo volviera a hacer, lo volvería a hacer. Sí, o sea, esa satisfacción de que pues no le hace las veces que esté cansado, pero la recompensa es ver en los demás ese fruto, ¿no? Que da Dios a través de mí. Y otra de lo que va por la misma línea, ¿no? De que ella dice, o sea, pues no los voy a dejar y vamos a seguir adelante por estos pobres y por las demás misiones, porque pues ella, bueno, precisamente si fue en esta jornada de las misiones, cuando el Papa Francisco pues da el paso a la beatificación, precisamente es porque ella fue misionera, ¿no? En estos pedazos o en este proceso de su vida, ¿no? El acompañar a los hermanos pobres, el acompañar a los drogadictos, el acompañar a otras personas. Esa es una misión, ¿sí? Y vaya que no salió de Italia, pero tenía ese sueño, sí, como algunos por ahí tendrán ese sueño de ser misioneros, de salir a otro continente o a otro país, ¿no? De misiones. Y dentro de esto, hago también un retroceso en otra de las frases que ella misma decía, ¿no? Hay inflación de buenos cristianos, o sea, de los que vamos a misa nada más los domingos, de los que pues no hablamos muy mal, de los que pues ahí a medias o conforme se nos va dando, cumplimos la ley de los 10 mandamientos, pero dice, o sea, hay inflación de buenos cristianos, mientras el mundo necesita santos, ¿verdad? Necesita santos. Entonces, pues ahí va otra buena forma de recibir, de ver ese don de la vida, ¿no? Y esa dirección de nuestra vida, porque pues no es aquí nada más, termina, sino
vamos todos juntos hacia la santidad. Sí, hacia ese encuentro, hacia esa vida eterna con el Creador, con el que nos ama, con el que nos ha sembrado una vocación y una misión en nuestro corazón. Así que la verdad es que podríamos seguir adelante, hermana Miriam, pero... El tiempo. Sí, el tiempo está en contra, siempre nuestro. Pero la verdad es que sí es una alegría, una satisfacción compartir hechos simples, sencillos y a la vez trascendentes de cómo podemos vivir una vida santa, de cómo podemos acercarnos a Dios y de cómo Dios cambia la vida de una persona que se deja tocar, que se deja llenar por su amor y que esa persona puede ser tú. Así es. Como lo hemos sido y lo seguimos siendo la hermana Miriam y yo. En distintas vocaciones, no solo la vida consagrada, no solo la vida sacerdotal, sino siendo laicos en un matrimonio. Lo importante, ¿no, hermana Miriam? Es dejarse tocar por Dios y buscar hacer su voluntad, que cada día sea ese nuestro objetivo, como lo fue el de Sandra. Así es, pues agradecidas de que nos pudieran acompañar, de seguir motivándonos, porque esto hace un momento yo decía de broma, ¿no? Que nos da envidia de que pues tan joven creciera espiritualmente, ¿no? Pero la motivación que nos deja a nosotros, ese anhelo de también llegar, bueno, al menos llegar bien santos al cielo, Así ¿verdad? es. A lo mejor no seremos santos de altares, no seremos, pero seremos esos santos, que disfrutemos de esa presencia del Señor. Así es. Y llegar al cielo es llegar a ser santos. Así que, y todos estamos yendo para allá, como decía su hermana. Bueno, mil gracias por esta compañía. Me encantó platicar contigo. Nos vemos. Me encantó, espero que se vuelva a repetir. De repente la siguiente, como decías, puede ser con la hermana. Bueno, también se me invitan. Y puede ser de repente con la hermana Angélica, que está en el podcast Todo Comienza con un Sí. ¿Y tu podcast cómo se llama? La mujer que cambió la historia. Así que ya sabes, quédate con nosotros, con nosotras. Estamos explorando el trending por Be The Change. Búscanos en las redes. Bye.